Estamos con Reinaldo Tapias, más conocido como el Rey Latino. ¿Qué más, mi llave? ¿Cómo estás? Papá, muchas gracias y pues nada, feliz de estar aquí y compartir con ustedes un rato en uno de los podcasts que he visto recientemente que toca muchos temas y que he visto muy buenas entrevistas, las charlas, por ahí vía Paipa, o sea, chévere, me encanta que estás tocando la fibra de Santa Marta, ¿no? La gente de la ciudad y pues nada, feliz de estar aquí. Bacano, mi hermano. Hay mucha gente que de pronto se pregunta, así como yo también, ¿cómo iniciaste en esto de la radio? Bueno, mi historia es bastante particular en el sentido de que yo nunca en mi vida, hay mucha gente que te va a decir, no, yo soñaba la radio y tal, y yo la verdad es que en su momento cuando estaba niño seguía a gente importante, no voy a decir que no. Yo fui de grabar música en cassette y parar cuando venía el locutor para grabar cassette de música, generalmente estaciones de radio de Barranquilla, escuché mucho Jairo Pava, pero aquí en Santa Marta había un referente en la radio AM, Carlos A. Moneri B., un locutor coloquial, de reírse, de mamar gallo, de meterse con todo el mundo, pero tenía una particularidad. Carlos Moneri golpeaba la realidad de la gente de una manera empática. O sea, no era simplemente leer noticias, sino que el man llegaba y te hacía reír y después se metía con los charcos, los huecos, la luz, no sé qué, el bolsillo de la gente, lo que estaba caro en la tienda, en el mercado, y le daba durísimo a los políticos de su momento. Y ese estilo particular se me quedó. Pero te soy sincero, nunca pensé que iba a llegar a esto. Yo me fui a estudiar comunicación social porque me gusta escribir. Yo escribo mucho, me encanta. Desde, no sé ni desde cuándo, la verdad. Yo te digo que he tenido esa creatividad siempre y pensé ser redactor. Yo me pintaba en la sala de redacción de un diario. Yo me pintaba en el Heraldo, me pintaba en el Espectador, pero la vida te va empujando, la vida te va empujando hacia lo que te tiene preparado, para lo que viniste a esta tierra, a darle a otros. Y así fue que terminé en la radio. Fue más una casualidad. Eh, la historia puede Cuenta, ser, cuenta. la historia puede ser interesante. Bueno, primero que todo, yo soy nacido en el barrio Los Almendros, criado ahí. Yo nací en el San Juan de Dios. Hay gente que no tiene ni idea cuál es el San Juan de Dios. No, yo también. Yo nací en el San Juan de Dios, en ese linóleo blanco con negro. Una historia bastante particular porque duré 3 días ahí sin querer salir. Yo como que ya había visto los recibos y la vaina está dura allá afuera, yo para allá no voy. Y mi mamá luchando 3 días. O sea, yo tendría que haber nacido un 20 de enero y terminé naciendo un 23. Y lo particular es que las enfermeras en esa época mandaban a caminar a las señoras del hospital. Camina para que el niñito le baje. Mi mamá iba caminando en el pasillo cuando sintió las contracciones. Y si no es por una velocidad de las enfermeras y los que estaban ahí, yo nazco en el piso de San Juan de Dios. Era una cosa, es una historia bastante particular. Nazco ahí, me crío en los almendros, a pata pelada, volando cometas, jugando fútbol. Eh, Muy de mi casa, pero también bastante andariego, de montarme al cerro para allá Taganga. O sea, fui un pelado samario muy al estilo de que aquí en las rodillas, aquí por aquí, tengo las señas de mi juventud. Por acá también, no, me pasaron de una cantidad de cosas de niño por necio, pero era esa creatividad que siempre estaba a flor de piel, que creo que se la heredé a mis abuelas, que eran mujeres muy creativas, de echar cuentos y de tener una memoria para contar historias tradicionales. Eh, Mi papá me quería meter al seminario porque quería que yo fuera cura. Ah, pero tú no querías. Cuando mi papá vea esto, se va a morir de la risa. Él quería meterme al seminario. Nosotros tuvimos la fortuna, gracias a Dios, que mi papá siempre trabajó muy acomedidamente. Mi papá fue, perdón, estaba con nosotros todavía. Mi papá es un hombre eh, que le tocó muy joven empezar a mantener una familia, porque mi abuelo muere cuando mi papá tenía 16 años y él se hizo cargo de mi abuela, de mis tíos, de mis tías, se hizo cargo de la casa, fue la cabeza visible. Dejó de estudiar para meterse a trabajar.
Y eso lo convirtió en un hombre recio, pero muy organizado, muy ordenado. Entonces eso le permitió en su momento poner a sus hijos donde él quería. Y a pesar de que no vivimos entre lujos, él dijo colegio público. Nada de colegio, colegio privado, nada de colegio público, no, colegio privado. Entonces nos metió a estudiar en el María Auxiliadora, con transporte, con uniforme, con toda toda la parafernalia. Y uno veía las vacaciones de los compañeritos. En esa época iban a Cartagena, iban a San Andrés. Uno iba al Rodadero un fin de semana y llorar. Pero era el esfuerzo de mi papá y de mi mamá para mantenernos ahí. Y entonces él decía, no, este man, yo lo voy a encaminar para acá. Y vas para el seminario, vas para el seminario. El problema es que él tuvo un hijo locario y ese hijo locario decidió que no, que él iba a tirar piedra a la industrial. Que no, que tal, no. Fuiste para la industrial. Yo quiero estudiar porque mis tíos estudiaron ahí por ti y tú estudiaste ahí. Yo quiero graduarme en la industrial y me fui a tirar peñón en la industrial. Efectivamente, hice parte de ese colegio. Lo quiero mucho, recuerdo mucho ese colegio, esa época fue fantástica. Hubo de todo, hubo bullying, hubo peleas, hubo piedra. Soy sobreviviente de una escalada donde los antimotines se metieron al colegio y tiraron gases lacrimógenos. Es una locura. Sí. Yo viví una época en la que Colombia estaba revuelta y los estudiantes teníamos una necesidad de tratar de cambiar esto. No sabíamos cómo, entonces lo que hacíamos era tirar piedras. Pero fue una época bastante difícil porque Colombia era muy violenta. Perdí compañeros en esa época, tengo que decirlo. Hubo gente que conocimos de la universidad, del colegio que pasó a la universidad, en la universidad los desaparecieron, y pasaron una cantidad de cosas y terminé mi colegio, pero antes de terminar viene esa pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu bendita vida? Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sé hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque la idea de ser industrial es que tú terminas y el anhelo de todo lo que nos metían en la cabeza a muchos de nosotros que estudiamos en la industrial, y si tú estudiaste en la industrial en esa época, tú sabes que lo que estoy hablando es real. Te decían que tú tenías que estudiar en una universidad que tuviera una especialidad, que tuviera lo tuyo. Los que estudiaban dibujo técnico podían terminar como dibujantes, delineantes, entrar a trabajar en un buffet de arquitectos y después estudiar arquitectura y llóralo, porque básicamente llevabas toda la base y era muy fácil terminar. Los electricistas, ingeniería, así. Yo estudié fundición, una cosa que no tiene nada que ver con radio ni con nada de lo que hago yo hoy en día. Pero me encantaba. Y entonces, en ese momento, algo que hoy creo que ya no existe, que se llama Acerías Paz del Río, era una de las empresas más poderosas en Colombia en ese momento porque ellos manejaban todo el tema del hierro y el acero. Y todo se construye con eso. Entonces, era una empresa con mucho dinero y muy prestante, que se daba el lujo de darle casas a los empleados. O sea, yo te doy tu casa, tú firmas el contrato, aquí tienes tu casa, y trabajas y aquí está tu sueldón y tal. Entonces, ser ingeniero metalúrgico era. Pero el señor. Y para allá ibas tú. El señor, un día antes del ICFES, se va a hacer despedida con sus compañeros de 11. ¿Cómo es que dice esto no lo repitan en casa? La letra chiquitica dice que este tipo de actos no lo repitan en casa. Nos fuimos con unas niñas de otro colegio a celebrar que ya nos habíamos graduado un día antes del ICFES. Y no se nos pega una borrachera. Esto se puede decir en el mundo. Claro. No se nos pega una borrachera. Mi mamá me quería matar. Y yo recuerdo que todos los del salón, los que fuimos a esa fiesta, llegamos en Guayabado a hacer el ICFES. Yo tenía que sacar un puntaje para poder entrar a la UIS y ser ingeniero metalúrgico de la UIS en Bucaramanga. Pregúntame. Pero bueno, no fue tan malo, no vayan a creer, el puntaje no fue tan malo, pero sí no llegaba al estándar. Tenía que sacar como 3.30, una cosa así. Yo saqué como 2.76 en esa época, sin haber estudiado. Sí, porque te soy sincero, yo no estudié. Oye, así no te hubieras pegado la borrachera, no no iba a pasar nada, era muy difícil. Siempre fui muy desaplicado, ¿sabes? Muy desaplicado en ese sentido. Y bueno, entonces con ese puntaje, entonces viene la pregunta, ¿y ahora? Y yo recuerdo mucho que en esa época Telecaribe estaba como en el auge. Y comunicador. Voy a ser comunicador.
Y recordé que yo en el colegio no estudiaba, como no estudiaba. Yo llegaba y entonces me decían, exposición. Y yo era tan cara dura que si la exposición era de algo que habíamos hecho, yo le decía a la profesora, profesora, yo les pongo, pero me permite utilizar eh, un apoyo leído con el trabajo, me permite tener el trabajo y yo se lo voy a explicar, no hay ningún problema. Tenía una habilidad para hacer esa vaina. Entonces me entregaban el trabajo, yo lo doblaba, leía 3 cositas y les explicaba como si hubiese estudiado, no sé, era como un don. Y recordé que podía hacer eso y yo dije, puedo ser buen comunicador. Si tengo esa habilidad, o soy profesor o me dedico a esta vaina. Y he iniciado mi proceso, hice el examen, el puntaje me sirvió, pero en esa época el puntaje no era tan alto, pedían 220, pero como era la Universidad Autónoma del Caribe, lo que pedían era el cash. Entonces, 276 más el cash, voilà, aquí estoy, Barranquilla. Y llegué a Barranquilla, pasé momentos fantásticos en Barranquilla. Aprendí lo que es vivir solo, porque no me gustó el tema de la convivencia en las pensiones. Era, no fue que me trataron mal como tal, pero no es lo que mucha gente a veces piensa. Hoy en día, pues ya es más normalizado que la gente viva sola. Entonces, pagas un aparte estudio y en esa época no era como muy común. De todas maneras, yo tuve esa fortuna de poder encontrar habitaciones con baños independientes y esa fue mi vida. El problema era que no duraba mucho en ellas. Porque me echaban, porque mis compañeros eran unos bellacos. Tus compañeros, tú no. Un tipo sano, un tipo ordenado, estudiando, trabajando, y llegaban a las 3 de la mañana y parqueaban un carro con música y vamos a tomar. Y entonces yo me ponía bravo y los echaba, pero después me quedaba con ellos, eran las 5 de la mañana, entonces la señora se molestaba y me decía al día siguiente, ay, mijito, usted es muy bueno, usted es muy educado, usted paga puntual, pero es que sus amigos. Entonces yo no duraba mucho en las pensiones y en los aparte estudios que alcancé a tener allá donde vivir. Hubo uno en especial donde sí duré hasta que me retiré ya y terminé la universidad y todo lo demás, pero sí fue un vivir Barranquilla, ¿cómo te digo? De pe a pa. Yo caminaba mucho, eh, iba a todos los lugares donde podía ir y logré disfrutarme muchos carnavales, incluso llegué a trabajar en el carnaval. Un amigo me consiguió trabajar en la oficina de comunicaciones y trabajé en el grupo de apoyo. Empezábamos a trabajar en septiembre del carnaval y durábamos hasta el último día, miércoles de ceniza. Ese día pagaban. Y tú bravo. Todo el mundo limpio y nosotros con plata. Era lo que siempre me alegraba. O sea, hice lo que mucha gente nunca ha hecho y anhela hacer hoy en día, que es pagar para estar en una comparsa. Yo lideraba 4 y 5 comparsas porque la idea era que en el grupo de apoyo, cuando entré, lo que no se podía permitir eran los baches. Entonces ponían 2, 3 personas con 2, 3 comparsas de 60 parejas, que eran más de 120 personas a veces, más la carroza. Entonces uno tenía que coordinar con el coordinador de ellos para que no se separaran mucho. Entonces tú te caminabas la vía 40 de pe a pa. Para adelante, para atrás. Sí, tremendo, terminaba con los pies hinchados, pero esa satisfacción de estar en una fiesta, que es una fiesta tremenda, una de las fiestas más grandes del mundo. Y bueno, esa oportunidad me la brindó Barranquilla, al estar allá, al estudiar allá. ¿Y cómo caí en la radio? Bueno, te cuento. Yo entro, loco, no sabía ni para dónde iba a tabla, pero yo ahí voy. Y conozco a alguien que era más loco que yo. Ojalá vea esto en su momento. ¿Cómo se llama? Él se llama Sergio Mesa. Sergio era un locario que hablaba inglés de Cartagena de Indias, que había trabajado durante mucho tiempo en los hoteles. Y tú sabes que ese contacto con el turista te da un mundo y un viaje que una persona del común no tiene. Y los que han trabajado en un hotel saben de qué estoy hablando. Ese contacto con las culturas, estando en tu propia tierra, te cambia la cabeza, te cambia la mente, te cambia todo. Y él era así, él era acelerado, y nos volvimos muy buenos amigos. Y Sergio un día me dice, me dieron una oportunidad de hacer una horita de programa. Tú tienes buena pronunciación de inglés y te gusta la música americana, vamos a hacerlo los dos. Y dije, pero es que yo no voz mía,
No, yo no, fíjate, yo en esa época estaba en modo fotografía. ¿Qué edad tenías? No, Reinaldo de Jesús tenía como, en ese momento tenía como, ¿qué? 17 años. Joven. Como 17 años. Yo terminé a los 16 el colegio y a los 17 ya estaba en Barranquilla. Y eso fue el primer semestre, año, no saquen cuentas, año 91. Eh, año 91, tenía como 17 años y él me dice, vamos al programa. Entré, conocí la cabina, había un control. Ese control tiene su historia, porque ese control no solo fuimos amigos en Barranquilla, sino que después cuando ya yo era profesional y estaba trabajando en Olimpia, eh, hablábamos mucho porque él era el manager de Caled Morales. El control que yo tuve por primera vez en la radio, trabajó en Sony Music y después de Sony saltó a ser el manager de Caled Morales, Kiri Quiñones. También lo recuerdo mucho porque me ayudó mucho en ese momento de nervios de meterte en una cabina. Yo me imagino que tú recuerdas tu primer podcast. Uno sabe para dónde va, pero no sabe cómo. Y te da el nervio y qué voy a decir y si me equivoco. Y ahora imagínate en radio en Barranquilla con ese mundo de gente que te podía estar escuchando. Y era la Y emisora, era en vivo. era la emisora de la universidad, de Autónoma Estéreo 94.1. Y el programa se llamaba Frecuencia Pop y solo colocaba música en inglés. Y presentábamos a Chaka Khan, Metallica, People Horizon, Firehouse y todas estas bandas, Elton John. Era lo que sonaba en esa época. Los 80 estaban muy cerquita y todavía había una influencia fuerte de la música americana aquí en Colombia. Yo creo que hoy ya ha bajado mucho porque el reggaetón se llevó a todo el mundo por delante. Pero en esa época lo cool, era en inglés, literal. Entonces, nosotros que estábamos en la etapa de juventud, adolescente, preadolescente, ya casi adultos, estábamos muy pegados a esa música. Entonces era muy fácil llegar. Entonces, yo digo, voy para esa. Llegué, me pasaron cosas. Fue la primera vez que me caí en una cabina, por ejemplo, al aire. Me caí, era una silla como esta y me fui para atrás, presentando una canción. Bueno, presentando la canción del Toñón que le hizo recuerdo, no me voy a olvidar nunca, esa canción, él hizo un remake de esa canción porque él le dedicó esa canción a Lady Diana, la princesa Diana. La canción se llama Candle in the Wind y yo estoy presentando la canción y echando el comentario y me empecé a mecer en la silla. No se meta mucho, no se meta mucho. Y me empecé a mecer en la silla y allá va, y eso sonó al aire y todo y quedó grabado y me mandaron el cassette en esa época. El cassette, y yo tenía el cassette en la casa y me reía cada vez que lo escuchaba. Una de las primeras anécdotas que tuve en radio, pero sí te digo que es una magia, es como esto. Tú lo haces una vez, ves el resultado y ves los comentarios y de pronto al principio no son muchos, pero cuando tú ves 2, 3 personas que te dicen, hey, lo vi completo, me encantó, me reí, la pasé súper, tú dices, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el tiempo, le voy a dedicar más y me voy de lleno. Y te vas enamorando. Eso me pasó a mí con la radio. Empezamos con una horita, los dueños del programa se fueron, era un argentino, recuerdo yo, y un bogotano. Y ellos al final se fueron y dejaron el espacio vacío y lo cogimos nosotros. Duramos un tiempo haciéndolo. Ahí conocí a Dani Díaz, que es el locutor que estuvo en Olímpica y que hoy está todavía en la organización, pero está en Radio Tiempo. Y él hacía el programa que venía después de nosotros. Después de ahí él se fue a Radioactiva y bueno, él hizo su historia. Yo me quedé ahí un tiempo, pero fíjate que cuando tú te enamoras del medio, yo me imagino que tú estás haciendo el podcast y del podcast sacas reels y de los reels haces más reels y haces live en TikTok y te vas involucrando. Bueno, yo dije, pero esto no puede ser todo. Otro amigo, Raúl Gómez, estaba haciendo los pininos leyendo noticias en una emisora de AM, se llama La Voz de la Costa. Y por ahí al año siguiente logré entrar, primero poniendo música. Era como que el momento relajado del noticiero. Bueno, llegó el loco del rey, ¿qué trajiste? No, yo traigo este álbum, es el más reciente de Guns N' Roses, Usa tu ilusión o Use Your Illusion, aquí están varias canciones, Knock, Knock,
Heaven Door, y no sé qué, papá, papá, Living or Let Die, la canción versión de Beatles. Bueno, tiraba mi carreta y ponía la canción. Y al director del noticiero, que no he podido recordarme el nombre y lo estaba buscando porque él me enseñó mucho también de radio y él fue premio Simón Bolívar de, de periodismo porque él fue uno de los periodistas que trabajó el tema de los muertos de la Universidad Libre. Y yo me le pegué porque él trabajó con Juan Gosaín, era un tipo muy... Entonces yo le preguntaba, ¿y esto qué hace? ¿Y esto cómo se dice? Alcancé a leer noticias y me vieron como tan metido en la película que me dieron una oportunidad que creo que nadie ha tenido en la vida tan rápido, que fue dirigir un magazine en una emisora de prestigio en Barranquilla de AM. Yo dije, uy, me soltaron un toro bravo, pero yo dije, voy para eso. Y empecé a hacer el magazine y hacía el noticiero, pero me pasó una de las cosas más tristes que le puede pasar a alguien cuando está enamorado de algo, que es desilusionarte. Yo una vez hice un reportaje acerca de unos carrotanques que estaban botando leche en la vía Juan Mina, en Barranquilla, en esa época. Hice el reportaje, entrevisté a mucha gente, hice la investigación y cuando se la presenté al jefe de redacción del noticiero me dijo, eso no va. Y yo, pero ¿cómo así que no va? Si aquí está todo. Y me dice, no, porque es que nosotros tenemos un patrocinador en el noticiero que se llama Colechera y no nos van a dejar. Y eso hizo clic en mi cabeza y dije, no, yo por aquí no puedo, porque soy muy apasionado y soy muy terco. Y si yo sigo de largo y me empeño y denuncio y me meto, me matan. Es un país tremendo, un país en ese momento violento. Estamos hablando de los 90, todavía se sentía el ambiente de Pablo y toda la vuelta. Y entonces uno decía, no, no vale la pena. Y ahí fue donde decidí hacer el cambio a la radio comercial total. Y me alejé por completo del periodismo, porque yo soy periodista. Yo me gradué como comunicador social periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, gracias a Dios, con compañeros fantásticos. Tengo gente en muchas partes a nivel nacional, en los medios. Tuve la fortuna de conocer a Ali Guerrero estudiando. Él no se había graduado, entonces entró a la universidad preciso cuando yo estaba en esa etapa y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos y hasta el sol de hoy seguimos siendo grandes amigos. Ya no está en la organización, pero él sigue haciendo medios, está en Telecaribe haciendo un programa y el Bomba es uno de los referentes de la radio en Barranquilla. Cuando se habla de vallenato, tienes que meter a Ali Guerrero. Es como hablar de Valledupar y hablar de Javier Fernández, por ejemplo. Entonces, para mí de verdad es un honor haber estado en ese momento en el que él se gradúa. Me gradué con él, con Dani y con una cantidad de personas que hoy en día son referentes de la radio a nivel nacional. Y en la costa caribe colombiana hay gente muy bien posesionada, porque te puedo dar un nombre. Yo estudié con Diva Yesurum, por ejemplo. Yo estudié con Diva, amigos de pasillos, de universidad y mucha gente que salió de ahí hoy está muy bien ubicada y gracias a Dios yo tuve la fortuna no solo de hacer parte de esa generación, sino que terminar la universidad y empezar a encaminarme profesionalmente. ¿Qué es lo que más te gusta? Tú hablas muy apasionado. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Hablar. Ya no nos damos cuenta. Hablar, yo hablo, y cuando hablo de la radio, cuando hablo de la historia, cuando hablo de las cosas, eh, no mido el tiempo. Y lo que mucha gente me dice es que yo tengo la facilidad de hablarte de muchos temas. Yo te puedo tocar cualquier tema y lo puedo desarrollar. Y mira, que te lo dije al principio, eso tiene que ver con algo que ya estaba en mí que yo no sabía que existía. Porque ese cuento de pararse frente a la profesora y quitarle el trabajo para explicárselo, porque era una exposición oral y se supone que yo tenía que saberme todo y no tener que leer, y yo frescamente se lo pedía y se lo explicaba también que ella quedaba bien. Entonces era como que esa facilidad, ¿no? De poder hacerlo. Entonces, entrar a la radio fue muy intuitivo para mí, fue muy fácil acomodarme, porque, por ejemplo, en el momento en que hice radio al principio, eh, cuando hice radio comercial, que era lo que hacíamos en la Universidad Autónoma, para mí era muy fácil porque a mí me encanta la música americana, sobre todo esa etapa 80s, 90s, principios del 2000, para mí es lo que se hizo, o sea, no voy a hablar mal de la música urbana, pero para mí la mejor música del mundo se hizo en esa época, porque yo recuerdo mucho a Sting, recuerdo mucho a Michael Jackson,
recuerdo mucho a Stevie Wonder, a The Rolling Stone, el mismo Freddie Mercury. O sea, cuando te metes con Queen, con esta gente brava y empiezas a escarbar música, hay gente que escucha música de ellos en películas, en series, en comerciales y le gusta y no tiene ni idea de qué está escuchando, porque son de otra generación y es comprensible. Pero nosotros que vivimos toda esa época, nos metimos mucho con eso, nos conectamos mucho con eso, sobre todo porque era una época muy rebelde, la música era muy rebelde y nosotros queríamos cambiar el mundo. O sea, no hicimos nada, pero sí queríamos cambiar el mundo. Y la verdad es que entrar a hacer radio con algo que me apasionaba conectó automáticamente y me fui, que yo hice esos programas como si hubiese hecho radio toda mi vida. Eso me permitió en su momento trabajar donde trabajé. Por ejemplo, esta es una anécdota. Yo termino la universidad y yo dejo todo tirado porque me iba tirando el último semestre. Dejé todos los trabajos, dejé todo tirado porque me tocaba enfocarme en los seminarios y hacer todo. Imagínate que a nosotros nos hacían un examen para poder graduarnos, que era sentados en el salón del decano, nosotros solos en una silla y alrededor todos los profesores de la materia. Eso le llamaban preparatorio. Entonces tú estudiabas y tú ibas y ellos te calificaban, el decano, ¿no? Y yo recuerdo que las otras materias yo las hice con exámenes y presentando trabajos y listo. Pero la materia de comunicación como tal, eso incluía fotografía, redacción, expresión oral, radio, todo, sí tocaba hacer preparatorio. Y yo, ¿qué me irá a pasar a mí en ese preparatorio? ¿Será que no me voy a graduar en este semestre, Padre Santo? Yo, bueno, me presento, yo llego, entro, me llaman, Tapia, entro, me siento, me saluda el decano y todos me quedaron mirando la cara y empezaron a preguntarme, ay, ¿qué vas a hacer cuando termine? Y yo una, empecé a notar una conversación coloquial por parte de ellos. No me preguntaron absolutamente nada de la materia. Empezaron a preguntarme qué iba a hacer con mi vida, si había cogido juicio y no sé qué, porque incluso a mí el decano me había amenazado de que me iba a botar de la universidad si no le bajaba al 16, porque yo era muy revolucionario. Entonces me junté con un grupo de pelados de Bogotá que trabajaban en El Tiempo en esa época eh, eh, y estudiaban comunicación, pero ellos trabajaban en la parte de impresión. Los habían traído a Bogotá porque ellos manejaban una máquina que aquí acababa de llegar a Barranquilla, que era la plancha con la que se imprimía en ese momento el diario llegaba por satélite. Y la máquina que recibía la señal de satélite para imprimir la plancha, que salía al mismo tiempo en Bogotá y en Barranquilla, solo ellos sabían manejarla. Entonces los pelados dijeron, bueno, nos vamos a trabajar allá a Barranquilla, pero tenemos que estudiar en la universidad porque queremos ser comunicadores sociales. Pero ellos eran como yo, eran apasionados y también molestones. Entonces nos quejábamos de muchas cosas que pasaban, porque habían profesores que nos trataban como si fuera un colegio. Y nosotros decíamos, es una universidad, necesitamos más, queremos más. Y empezamos a quejarnos de los profesores y eso era una pelea. Y ya teníamos al decano hasta aquí. Y un día nos citó uno por uno y pone los papeles así en el escritorio y me dice, o coge el mismo o te vas. Se me acabó la quejadera. Automáticamente se me acabó la quejadera. Entonces ese día cuando entré, me di cuenta que no solo todo lo que había hecho como estudiante, lo que molestaba, lo que presionaba, sino que lo que había hecho académicamente. Yo no tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en fotografía, porque no tenía la cámara que exigían, y el profesor me consiguió trabajar como fotógrafo en el Heraldo para hacer unas vacaciones, pero necesitaba un lente teleobjetivo de no sé cuántos millones en ese momento. Por favor, no había cómo. Entonces perdí esa oportunidad. Quiere decir que tenía talento para tomar fotografías, pero no era lo que yo quería hacer. En redacción también me iba muy bien, gané concursos de cuento en la universidad. O sea, tenía muchas habilidades. Claro, todas estaban ahí. Y en ese momento, pues ellos dijeron, no, ¿qué te vamos a preguntar? Ya yo estaba trabajando. Entonces hacía programas de música americana y hacía radio
de noticieros, dirigía un magazine. Entonces no fue lo que yo esperaba, que me iban a bombardear a preguntas que lo más probable es que me hubiesen rajado, sino que valoraron lo que ya había logrado desde que entré a la universidad hasta ese momento. Y me pasaron con una muy buena nota, por cierto. Eh, y pues nada, fue una cosa de esas que te queda en la mente porque, vamos a ser sinceros, hay profesiones que no son muy bien valoradas y la locución la gente no la valora. La gente te escucha, se ríe contigo. Hay uno que otro que te aplaude, hay otro que te anima, que te escribe, pero en el grueso en general la gente la ve como que pasó. Entonces, darte cuenta que los profesionales, maestros tuyos, ven algo tan bueno en ti que no quieren truncarte, sino que te animan para que sigas, eso me quedó grabado y lo he utilizado como una frase de guerra para seguir adelante, como una motivación importante para no frenar. Y bueno, de ahí me quedo sin trabajo. Estudiante de comunicación, sin trabajo, recién graduado. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Me regreso? ¿Qué hago? Empecé a meter hojas de vida por todas partes. Llego aquí a Olímpica, meto la hoja de vida y adivina qué me dijeron. Nada. Que no. No, no sirve, ese no es. Bueno, fui a Radio K, recuerdo yo. Estaba Radio K en esa época. Llego a Radio K, pin, nada. Llegué a Galeón, pin, me dicen que sí, pero que no me van a pagar. Que haga prácticas. Pero ¿cuál práctica si yo me gradué? Mira dónde trabajé. No, aquí no puedes. Así no, yo que voy a regalarme a esta altura del partido. Y empecé a mirar. La ventaja de la comunicación social es que hay tantas ramas que tú puedes hacer cualquier cosa. Y resulta que salieron varias convocatorias, una de ellas en Bavaria. Y yo fui a Bavaria, Barranquilla, y presenté el examen para ingresar a la oficina de comunicaciones de Bavaria. Yo creo que mi mamá estaba orando para que yo no quedara. Imagina yo de jefe de prensa de alguna oficina en Bavaria. ¿Y usted qué se ve que? No, yo en esa época era... No, hermano, menos mal que no fue. Yo quién sabe qué hubiese sido de mi vida. No, yo dije que mejor que no. Después me voy a Cartagena y ahí es donde pasa la magia. En Cartagena, Sergio me escribe y me dice, mira, aquí están haciendo una convocatoria para vendedor de una cementera que estaba entrando en Colombia en ese momento. Se llamaba Cemento Diamante. Y yo dije, bueno, yo sé manejar. Me tiro y voy para eso. Ellos le entregaban al vendedor un sprint, estaba brandeado con la empresa y tenía que ir pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, como haciendo preventa, metiendo el producto y haciendo contratos para que la gente de la ciudad que trabajaba con Cemento y Diamante se quedara con los clientes y era como un representante, ¿no?, de la marca a nivel regional. Entonces tenía que viajar permanentemente. Yo hago el examen y cuando termino y que te hacen la entrevista, en el momento de la entrevista, el entrevistador me dice, fácilmente tú podrías ser uno de nuestros mejores elementos, pero lamentablemente tú no tienes el perfil. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Me dice, tú podrías venderle cualquier cosa a quien sea, pero tú eres un comunicador, tú no eres un vendedor. Tú tienes que dedicarte. Imagínate el perfil psicológico que tenía en esa empresa que el man se dio cuenta. Tú tienes que ser comunicador. Salí más aburrido de esa entrevista. Yo, qué comunicador ni que nada. Yo lo que quería ganar plata y organizarme. Y yo no le presté atención. Pero estando en Cartagena, alguien me dice, no recuerdo quién fue, creo que fue Javier Manjarres, un compañero de estudios de la universidad, que en RCN estaban buscando una voz. Y mira tú lo que es la vida. Yo llego a RCN, presento mi hoja de vida, y me dicen, ¿tú puedes hacer un demo ahora? Sí, lo puedo hacer. El director de RCN Rumba Estéreo en ese momento se llamaba Alexander Jarufe. Tenía una pinta de argentino, flaco, blanco, narizón, pelo largo, liso. Y era bastante locario. Él me dice, el demo ahora. Pero antes de meterte al estudio te voy a decir lo siguiente. Yo necesito a Javier Echeverri. Pero
Pero ¿de dónde voy a sacar yo a Javier Echeverry? Acuérdate, me decía, acuérdate de Javier y tírame el tono. Y así hablaba, tírame el tono de Javier. Y yo dije, no, voy a tratar. Me meto al estudio, hago el demo, salgo de ahí y me dice, puedes empezar mañana. Por eso te dije, ahí fue donde empezó la magia, porque realmente la universidad lo que hice al principio fue aprendizaje, pero mi graduación estaba ahí, porque era por primera vez que iba a controlar una consola, iba a manejar público RCN en Cartagena, iba a trabajar formalmente con una empresa, me iban a pagar para que hablara. Era una cosa, puedes tener muchas profesiones, pero que te paguen para hablar. Y le soy sincero, no me iban a pagar mucho. RCN no es de las que consienta mucho a sus empleados, tengo que decirlo porque así es. Y estaba en Cartagena solo. Fue duro, fue durísimo. Te puedo contar aquí entre no, pero que no salga de aquí. Yo comía una sola vez al día. A usted delgadito. Mira ese level. Diomedes Díaz. Ay, llevadera. Pero estaba mi cuento. Yo quería quedarme ahí. Imagínate que yo había ido incluso, recuerdo, a Valledupar, hice en ese momento Radio El Sol, hice una prueba para quedarme en Radio El Sol, en Valledupar, y nada, no se dio, porque cuando todo está como encaminado para ti, las cosas se te van dando. Y bueno, trabajé en RCN en Rumba, pero entonces trabajar en RCN es trabajar en toda la organización. Me tocó leer, ser voz, ¿cómo que le llaman a eso? Voz comercial de transmisiones de béisbol, de fútbol en Cartagena, en Antena 2, porque tienes que hacer turnos en todas partes. Cuando me di cuenta de que el sueldo no me estaba ya alcanzando para nada, que se me iba en pasajes y en arriendo, yo digo, ¿qué hago? En ese momento RCN lo que hacía era que apagaba todo en la noche, no tenían control, no tenían locutor y ponían Bogotá. Entonces Cartagena toda la noche era Bogotá. Y yo hablé con Alexander Harufe y le pedí el favor. Y le dije, hermano, si tú quieres que yo me quede, por el amor de Dios, déjame esta vaina, ¿no? Yo sé que con los recargos nocturnos yo corono aquí, porque si yo sigo así me va a tocar irme. Y si yo me voy no va a pasar nada conmigo. Entonces, él habló con el gerente y era un gerente cachaco, recio, duro. De eso que cada vez que te equivocabas te decía, detrás de ti hay 10 que lo hacen igual o mejor que tú y cobran menos. Así. Ese nivel de gerente. Y yo no sé qué gracia hubo ese día que el man dijo, hágale, le pagamos el recargo. Y en ese momento me convertí en el vampiro de la noche y empecé a hacer un turno que arrancaba, recuerdo yo arrancaba a las 10 de la noche y me iba hasta las 8 de la mañana todos los días. Fue un suplicio, te lo digo, porque dormirse en Cartagena en un cuarto sin cielo raso, sin aire acondicionado, un abaniquito que el abaniquito se estaba ahogando y tú llegas con ese sueño y tratar de dormir con ese calor, pero bueno, hice mis turnos, me fue muy bien, eso me dio ánimo, los pelados de la Mega me dieron un cachito para hacer el turno de la mañana en la Mega, antes de que ellos llegaran a hacer el programa de la mañana en la Mega, y eso me emocionó más. Entonces me quedé haciendo ese turno un tiempo, y pasó algo interesante. Hubo un fin de semana en el que en Cartagena se hacía algo que se llama convención de publicidad, y lo hacían en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. RCN tenía un stand ahí, y en ese stand, en ese momento, trajeron a lo más lindo que tenía Colombia, Natalia París. Una cosita así chiquitita. Entonces, Natalia era la invitada de la que estaba en el stand de RCN. Claro, yo con mi carnet de RCN, emocionado, yo tengo que ir a tomar la foto con Natalia, yo voy a conocer a Natalia. Y me voy para el centro de convenciones después de terminar el turno en la mañana, todo amanecido, golpeado. Y me he encontrado con el dueño y el gerente de Radio K. No recuerdo cómo es que se llama él era un personaje bajito, cachaquito, muy decente. Y empecé a hablar con el dueño, el famoso brujo, y le dije de dónde era, cuál era mi historia y lo que yo quería. En ese momento había pasado algo en mi carrera como locutor. De
Miami había llegado a Cartagena nuevamente un famoso locutor que había estado en Cartagena mucho tiempo y se había ido a trabajar a Estados Unidos. Él regresa y viene por lo suyo, que es RCN. Eh, Él toma el control de la emisora y era una locura, te lo digo. Te lo digo que era una locura y creo que era lo más parecido a Jairo Pava en Barranquilla. Él en Cartagena era el rey. Y cuando ese man se monta a hacer su espacio en RCN, yo me di cuenta del poder que tenía y que no sabía que lo tenía. Porque lo que ese hombre hacía revolucionaba la ciudad. Su nombre es José Manuel Pinzón, el hijo de la vieja Hilda. Ese hombre cuando llegó a Cartagena de Miami y hace su turno de la tarde, que era un turno entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Él detuvo la ciudad. ¿Y qué pasó? De todo lo que estaba sucediendo en la emisora en ese momento, la fuerza que estábamos tomando como equipo de trabajo hizo que Olímpica Estéreo se interesara. Pero la primera persona que llamaron a mí, Ya tenían ahí su hoja de vida. ya me habían escuchado. A ellos la hoja de vida les importaba 5. Olímpica te escucha y se da cuenta tu potencial. Y cuando saben que pueden explotarlo, te llaman enseguida. Y a mí me llaman. ¿Pero qué pasa? Me siento y le digo a José Manuel, o a José me llamaron de Olímpica. Yo era un pelado. Yo no podía tener 20 años, ponle o menos. Y, y no tenía mucha malicia, pues. Y yo le conté a José. Y José lo primero que me dice es no vayas. Pero ven acá, ella es olímpica. Y me dice, no, no vayas. Mira, eso está lleno de evangélicos allá. Y el gerente es un tal, y no sé qué. Y me empezó a hablar mal. Y yo, la verdad, no entendí. No entendí porque en mi mente nunca entró el hecho de que él no quisiera que yo me fuera por mi talento, sino que él quería irse primero para allá. Entonces, en ese orden de ideas, yo declino la invitación de Olímpica y me voy a hablar con la gente ese día de que me quería devolver para Santa Marta y que veía una buena posibilidad en esa emisora. Además, Radio Can en ese momento estaba sonando muy bien. Oye, y el hombre ha dicho que sí. ¿Cuándo te puedes ir? No, cuando usted me diga, no. Listo, el otro mes arrancas. Renuncia, lleva la hoja de vida, habló con el gerente, pam, 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 se cuadró todo. Yo he renunciado a RCN, me dieron mi liquidación, agradecí. El gerente, después de tantas cosas que me dijo que qué lástima perder un elemento como tú, pero independientemente de eso, me fui con mucha tristeza porque aprendí muchas cosas, viví muchas cosas en esa emisora, casi me muero. Me dio, una, me dio una bronquitis porque me tocó hacer un turno, una noche me bajo en la entrada del reloj y tenía que caminar hasta el parque de Simón Bolívar. La emisora quedaba diagonal al Palacio de la Inquisición, ahí en Cartagena. Ya no queda ahí, porque estuve en Cartagena hace poco y me di cuenta que no queda ahí. Pero sí visité el parque, caminé por ahí y recordé muchas cosas. Ahí había un muchacho, nunca lo voy a olvidar, no recuerdo su nombre, era el que me salvaba la vida. Porque el último perro caliente que él hacía, me lo llevaba a la emisora con una gaseosa. Era mi salvavidas en las noches. Ese era mi desayuno, cena, casi almuerzo. Una cosa de loco. Eh, y bueno, siempre también tendré gratitud para con él porque él sabía las condiciones en las que yo estaba y lo difícil que era. Y él trabajaba en la calle, imagínate. Y aún así me fiaba, ¿no? Una locura. Bueno, total, estuve ahí en el parque y bueno, caminar del reloj allá, ese aguacero. Y resulta que yo llego a la emisora, hace mi turno y encima de mí estaba la rejilla del aire. En esa época no era como ahora que todo el mundo tiene mini split en las oficinas, no. En esa época era aire central. O sea, ni modo de apagarlo, ni modo de bajarle, ni modo de nada. Porque el control quedaba bajo llave en la oficina del gerente. Entonces, con esa mojada que yo tenía encima y ese aire pegándome aquí, bronquitis. Así me muero, una cosa de lo que se inflamaron los bronquios, no es una locura. Bueno, total,
Yo renuncio, me voy con todas las experiencias, con todo lo vivido, con todo lo que me pasó, con todo lo aprendido. Me vengo a Santa Marta, llego a Radio K, emocionado, estoy en mi casa, voy a vivir en mi casa con mi mamá, mi papá, mi hermana, voy a dormir en mi cuarto, no me va a faltar un plato de comida y voy a ganar plata. ¿Qué más quiero yo? Y llego, presento mi hoja de vida, presento mi demo, y el director de la emisora le dice al gerente, la voz de él no sirve. ¿Qué sentirías tú después de haber hecho todo lo que yo hice? Después de haber tenido incluso una oferta olímpica. Que alguien te diga que esa voz no sirve. Radio K en ese momento estaba muy bien, creo que estaba por encima de Olímpico. Y yo dije, bueno, estamos hablando del año 96, estamos hablando de por ahí junio, julio, más o menos. Y entonces yo por ahí como en octubre, o no, más, miento, antes, en septiembre, yo agarro uno de los cassettes que yo grababa de mis programas de la noche, lo entrego en Olímpica con mi hoja de vida otra vez, aquí en Santa Marta. El gerente toma, lo escucha, le parece interesante, lo manda a Barranquilla, Rafael Páez lo escucha y Rafa dice, dile que haga el demo. Y yo hago mi demo, pero mi demo no lo hago aquí en Santa Marta. Me dicen que venga a Barranquilla a hacer el demo. Donde están los cancamanes. Llego yo a Barranquilla, adivina quién me recibe. Sí. Ali Guerrero. Mi llave. Menos mal ya. ¡Ey, qué! No, va a trabajar aquí. No, para Santa Marta. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer? No, el demo. Se metió Javier Echeverry, se metió Ali Guerrero, se metió Ralphie Polo, me acuerdo yo. Y estaba Félix, que era el grabador, que es el famoso grabador que le hizo todas las placas que ustedes han escuchado famosas de Maichar. De las placas los picó, el que las comercializaba era Félix. Es más, Félix fue el que me puso el apodo a mí. Soy rey latino por él. Entonces me dicen, no, haz esto, di esto, así. Imagínate, yo estaba haciendo el demo con las personas que yo toda mi vida había admirado en la radio. Y que nos conocíamos de hacía tiempo. Pero que yo nunca me vi haciendo eso con ellos. De trabajar en el mismo. Bueno, total, hicimos el demo, presentamos el demo y para Rafael fue muy fácil decir que sí. Y entro a trabajar en Olímpica Santa Marta. Una cosa de locos, porque estamos hablando de que en ese momento, en la ciudad, las voces que estaban eran voces graves y había muy poco locutor juvenil. La mayoría estaban en Radio K, pero eran juveniles que tiraban más a la vieja escuela. Y llega un man que habla a 200 kilómetros por hora, con una jerga muy de calle, y hablando cosas muy cotidianas y sacando a la gente como de lo de siempre. Y la gente quedó como, fíjate, la competencia en ese momento me puso un sobrenombre, me decían Carrito, loco. Y me atacaron mucho, me atacaron muchísimo. Yo recuerdo que, mira, de mí dijeron que era drogadicto, que era homosexual, que era un loco, que no dijeron de mí en Santa Marta. Pero eso me dio a entender que lo que yo estaba haciendo, estaba pisando callos. Y el tema fue que logré, gracias a Dios, ser el referente de una generación completa de locutores en esta ciudad. Porque después que yo empecé a hacer eso en Olímpica, tú te ibas a la Quinta Avenida y la mayoría de los que estaban haciendo radio en la Quinta estaban tratando de seguir esa línea. Se salieron ya de lo tradicional y dijeron, no, por aquí es la mamadera de gallo, el hablar rapidito, ese viaje. Mira, me pasó algo bien interesante cuando yo llegué a Santa Marta. En esa época no había redes sociales y nos metimos tanto en el corazón de la juventud de Santa Marta que cuando yo llegaba a la emisora, la pila de cartas que me dejaban las estudiantes de los colegios era impresionante. Eran pilas, es que, bueno, no sé si, bueno, creo que no tengo fotos de eso, pero era una cosa de locos, o sea, y yo dije, José Manuel Pinzón,
Yo vine a hacer lo que hizo José Manuel en Cartagena, yo lo vine a hacer aquí, y lo vine a hacer en la mejor emisora, la que mejor paga, la que mejor te trata, la que más te respeta, como locutor, como profesional, y la que te abre la puerta para que hagas lo que quieras. Y tanto fue el impacto, tanto fue lo que logramos, que yo fui el director más joven que tuvo la emisora. A mí me entregan la emisora, creo que tenía 21 o 22 años cuando me la entregan. El director más joven de una cadena radial a nivel nacional, tan poderosa como Olímpica, y fue una responsabilidad grandísima, pero te cuento que fue una experiencia fantástica. Fantástica, y trabajar aquí para mi gente, salir a la calle y que la gente te reconozca. Ahora me trajeron en una moto mi amigo Pedro Polo, que trabaja con nosotros en la organización. Vengo de un remoto en este momento, entonces me dice, yo te hago el chance y tal. Bueno, me vine con él y me pitan, oye, el casco. Y volteo yo, ¡Ray, el casco! Y le digo, no hay de mi talla, papi, no hay. De mi talla no hay, me toca mandarlo a 6, el man suelta la risa. Y, bueno, o sea, que eso te pase después de tantos años de estar haciendo lo que haces, creo que marca una diferencia en lo que se refiere a mi profesión, porque ha habido muchos locutores que van y vienen, pero cuando tú dejas esa huella de tu personalidad impresa en la gente, es fantástico. Ayer, antes de ayer, recibí un detalle, por ejemplo, de un oyente de muchos años, que se robó 2 fotos de redes sociales y las mandó a imprimir, mandó a hacer un cuadro y me lo regaló. O sea, que la gente se tome esa molestia contigo es fantástico. Pero eso no quiere decir que de verdad uno sienta que lo valoran como profesional en Santa Marta, sobre todo aquí. Yo siento que no. Y no lo digo solo por mí, lo digo por todos los locutores de esta ciudad, porque hay gente aquí fantástica, gente que ha locutado toda la vida, que son muy, muy buenos. Me encontré con Sigimán hoy, le di un abrazo, lo saludé, lo respeto mucho, es un gran profesional. Él trabajó muchos años en Olímpica antes que yo. Y, y yo siento que esa gente no la valoran, no la respetan después de tantos años de haber dado tanto. Porque, por ejemplo, en mi caso, levantarme todos los días a las 4 de la mañana, para las 6 de la mañana tratar de levantarte a ti el ánimo sin saber cómo estoy yo, pues no es fácil. Y la gente a veces asume que eso es normal, pero no, no lo es. Te puedo decir que yo trabajé con mi papá secuestrado, por ejemplo, y eso no es fácil. Tú vas a tu trabajo teniendo esa preocupación en la cabeza sin saber si mi papá estaba vivo o muerto. Eh, y la gente a veces no valora eso. Son contados, sí, pero realmente en su mayoría no lo valoran. De todas maneras, vuelvo y digo, siento que he dejado una huella importante en Santa Marta. El ser director me permitió ayudar a mucha gente, tengo que decirlo. Silvestre, Luisfer, Fabián Corrales, Peter Manjarres, artistas a los cuales tú les preguntas por mí y te van a dar una muy buena referencia y te van a hablar de gratitud, de los chascos que pasé con Khaled. Cuéntame uno. Es que el chasco de Khaled es fenomenal. Mira, yo tuve 2 chascos. El primero cuando lo conocí por primera vez porque le dije que no cantaba. No me gustaba cómo cantaba. Le dije, tu papá canta más que tú. Se lo dije en su cara. Y yo sé que probablemente no le gustó, pero era lo que yo sentía en ese momento. Yo sentía que él estaba montado en la tarima gritando. Y soy sincero, o sea, para mí eso era lo que él estaba haciendo. Porque es que después de trabajar muchos años con Miguel, conocer a Miguel, ser amigo de Miguel, eh, encontrarte tú con un estilo que no era el que tú esperabas, pues para mí fue muy duro y es comprensible. Es como ahora tratar de decirle a tu papá que escuche a Bad Bunny, por favor. Entonces, para mí él era Bad Bunny, o sea, no, yo no lo entendía. Afortunadamente él encontró gente que lo ayudó, lo impulsó y lo llevó a ser lo que fue y lo que es hoy en día, un referente. Pero para mí realmente no lo era y ese fue nuestro primer choque y yo creo que eso marcó nuestra relación porque de ahí para adelante nosotros nunca conectamos. Por ejemplo, una empresa de chiclets regaló una presentación de Khaled Morales y yo como director de Olímpica tenía que organizar el concurso, entregar el premio y toda la película. Se lo ganan en ese momento en el cast, me acuerdo yo. Ahí estuve yo y ¿Tú te viste? recogiendo el chicle ahí, iba a la emisora, llevaba la Bueno, pancarta. pregunta, ¿a qué hora llegaron? ¿Ustedes a qué hora llegaron? A las 9 de la mañana. Sí, sí. ¿A qué hora era la presentación? Más tardar, me dicen a mí en Barranquilla, más tardar, el artista tiene que estar a las 11 de la mañana. Yo desde las 9 de la mañana llamando a Kiri. Kiri, ¿dónde están?
No, estamos por fundación. Yo digo, bueno, ya vienen en camino. 2 horas y no aparecen. Llamo yo a un amigo de Valledupar. Y loco, ven acá. Tú vives cerca donde está Calé, ¿verdad? Sí, yo vivo cerca aquí de la casa mía. Tú me puedes decir si Calé está ahí. Ay, Mani, lo acabo de ver en la esquina en pantaloneta jugando dominó. Llamo yo a Kiri. Hey, Kiri, me acaban de decir que el man está jugando dominó. Mentira, ya nosotros estamos en el bus, ya vamos para allá. Llegó el mediodía, yo no había desayunado, no había almorzado, estaba histérico, piedro, ya yo no sabía ni qué hacer. Y ya te puedes imaginar los estudiantes. Sí. La gente mareada, cansada, aburrida, pero era tanto el fervor que sentían por el artista que la gente se aguantó. Sí. Y yo les digo, la piedra que yo tenía, yo le digo a los locutores que estaban conmigo en ese momento, que no recuerdo si era Luis Quintero y Ricardo Peñalosa, creo, no recuerdo bien. Les pido el favor, cuando llegue el bus, se montan, empujan a los músicos a que armen rápido, lo presentan y ya. Listo. 4:15 de la tarde más o menos. Llega el bus, se baja la figura y empiezan a preguntar por mí. Me la escondí, no quería ni verlo. Ni a él ni a Kiri, no los quería ni ver. Lo presentan, él se monta, yo agarro mi carro y me voy. Y lo dejé tirado. No fue una buena relación, nunca tuvimos una buena relación. Y tengo que ser sincero, no puedo ser hipócrita con eso. Nunca tuvimos una buena relación, pero era porque su manera de ser no conectaba con la mía. No puedo decir lo mismo de Silvestre. Silvestre y yo tuvimos una buena amistad y lo ayudé muchísimo y él siempre lo ha reconocido. Incluso me mandó a decir que me había saludado en el concierto de aquí, al cual no fui porque mandé a mi hija. Pero yo sí quería estar ahí, quería ir a ese concierto y despedir esa carrera de Juancho y él. Para mí significa mucho porque yo hice parte de ese proceso, de ese proyecto. Y me pasaron cosas como Silvestre saltándose la terraza en mi casa. Sí. Porque yo no lo quería poner. Peleamos como amigos, tuvimos problemas porque había cosas que yo le pedía que necesitaba que hiciera y a veces no quería hacerla, pero a veces o era él o era Carlos Blum. Entonces, en ese tire y afloje, yo dije, si te vas a poner pesado después de todo lo que te ha ayudado, agarré a Peter y empecé a darle a Peter. Y era la emisora, se llamaba Peter Stereo. Y Silvestre nada. Y él andaba mucho con Martín Gómez. Y ese día andaba, creo que era José, Martín Gómez y Silvestre en su primer carro. Él tenía un Mazda Alegro, su primer carrito, que recuerdo yo lo compró después de un baile que hicimos juntos. Y yo no sé quién le dijo dónde vivía yo. Y yo estoy durmiendo y me dice mi esposa, oye, levántate. Ahí está como un tal Silvestre gritando que Silvestre, con mi suéter, ¿no? Bueno, salgo yo, ya estaban dentro de la terraza. Se habían volado. Se volaron la reja. Una reja que tenía, ¿sabes? La pullita, porque tú sabes que estamos en Santa Marta, esto no es Suiza, nunca ha sido Suiza. Y Silvestre se voló y estaban gorditos, no es que estaba Silvestre en su época en esa chapetera. ¿Tú por qué me haces esto? Y mi hermano. Nos hemos sentado en el piso de la terraza de mi casa a beber. Y empieza a llorar, a acordarse de todo, de los comienzos, porque en los comienzos, bueno, la gente no lo sabe, pero él aquí se quedaba mucho o en la casa de Martín o en la casa de los tíos que vivían en Palma Real. Y la tía preparaba una lasaña, que es una cosa de locos. Y cada vez que venía me invitaba, yo me iba allá, nos tomábamos unos tragos y comíamos lasaña y yo le mandaba a poner la música en la emisora. Y cada vez que sonaba su música lloraba. Es una cosa de locos. Y siempre fuimos muy cercanos, de ir a mi casa, por ahí hay una foto dando vueltas, de una parranda que hicimos en la puerta de la casa de mi mamá. Él está con una guitarra y yo estoy sentado al lado de él. Creo que en Portal Vallenato, una cosa de esa de Vallenato, salió esa foto a relucir y empezaron a preguntar que quiénes eran los que estaban en la foto. Estaba Silvestre más gordo. Y bueno, siempre fuimos como muy cercanos y por eso él le da valor a eso cuando hace ese tipo de presentaciones. Estaba cerrando un ciclo en Santa Marta con Juancho, un ciclo en el que yo participé y
para él no era correcto estar en Santa Marta, estar en una presentación de ese calibre y no saludarme. Y a pesar de que yo no estaba, incluso alguien me dijo, no, es que él pregunta por ti, te saluda. Y dice, gracias por lo que hiciste por nosotros. Y lo hizo muchas veces, porque lo hizo en Ciénaga, lo hizo aquí en Santa Marta, en un baile de carnavales también. Yo estoy en la tarima y él está tocando con Juancho y él voltea, me mira y le dice, Juancho, mira quién está ahí. El que creyó en nosotros cuando ni la mamá de nosotros. Bacano, Ese bacano. nivel de gratitud. Y te cuento que es el único, es el único. Porque Peter y yo no tenemos problemas, pero Peter no hace eso. Peter llega a Santa Marta y es Peter Manjarres. ¿Quién más? Elder, por ejemplo. Elder llega a Santa Marta y es Elder. Pero nada de amistad, de gratitud, nada hacer. Pero el único que está en Santa Marta y toca, y como se acuerde, así no esté, dicen, hey, te saludaron. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ve? Entonces, eso me lo permitió ser director. Pero tengo que ser sincero, la vida de la gente radio en esa época, estos manes de redes sociales, los influencers, de esta gente, no nos veían una. Ese living, la vida loca, nosotros era una cosa tremenda. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que está ahí, sigue ahí y ahí estará por siempre. Yo le dije que iba a hacer esto y tengo que hacerlo. Ella me sacó muy niño de mi casa, ella es una mujer mayor, me sacó muy niño, muy inocente de mi casa. Ella, no, mentiras. Yo le dije que lo iba a hacer, yo le dije y lo hice. No, mentiras. Es una mujer muy hermosa, muy joven. Y nos conocimos de una manera extraña por el tema de la radio. Ella quería ser modelo de un video de Villazón. Y ahí en ese proceso nos conocimos. Ella no hizo el video, pero se quedó con el locutor. Ganó. Y sí, se ganó la lotería, como dice mi papá. Mi papá le dice a mi mamá, tú te ganaste la lotería. Yo le digo a ella también lo mismo, que ella se ganó la lotería. Pero sí te digo que fue una época, esa época de esos comienzos donde hay poder, donde hay economía, donde ahí se cometen muchos errores. Piensas que la juventud no se te va a acabar nunca, piensas que el dinero no se va a acabar nunca. Y que piensas que la gente tuya siempre va a estar ahí. Y creo que la lección más grande que me dio la vida me la enseñó el techo de una ambulancia por dentro. Si usted no ha visto el techo de una ambulancia por dentro, siéntase afortunado, pero creo que es una de las lecciones más bravas que te va a dar la vida. ¿Qué te pasó? Bueno, te puedo contar esto. Yo tuve un accidente, pero muchos años antes, cuando yo vivía esa vida loca de parrandas y de tomatas y de mucha gente alrededor siempre, a mí me hicieron un cumpleaños, entre comillas, sorpresa. Cerraron la calle y todo. Se mandaron a hacer unas camisetas. ¿Cuántas camisetas se mandaron a hacer? Creo que eran 23 camisetas. No había más camisetas, eran 23. Se hicieron los diseños y el que la diseña la cuelga en la entrada del almacén. Grave error, porque la gente miraba la camiseta, veía la temática, algo carnavalera, porque yo soy de enero, y preguntaban, ¿eso qué es? No, esa es la camiseta del cumpleaños del Rey Latino. Oh, pero si yo soy amigo del Rey, ¿cuánto hay que pagar? Y empezaron a comprar las camisetas. Cuando él me avisa a mí, ya iba por 60. Al final a ese cumpleaños fueron más de 100 personas. Cerraron la calle, no todos. Habían como 70 y pico camisetas, pero el tema es que mucha gente llegaba y decía, ay, mi camiseta. No, loco, esto no fue así, cálmate. Y fue una fiesta que empezó, ponte tú, a las 4 de la tarde y se acabó a las 3 de la tarde del día siguiente. Mucha gente llegó. El tema es este, mucho ruido, mucha gente. Pero en el momento clave de toda esa gente no apareció nadie. ¿Qué pasó? Yo tenía una moto y ese día iba para el turno y esto nunca se me va a olvidar. Yo no me despido de mis hijos. Todavía estaban mis hijos conmigo viviendo en casa con mi esposa. Y yo no me despido de ellos, sino que yo salgo porque iba tarde y me monto en mi moto y arranco. En la glorieta del parque, detrás de mí viene una Toyota.
al lado mío viene un taxi. El taxi me adelanta y me cierra. Cuando el taxi me cierra, me frena. Yo no hallaba qué hacer. Yo, con tal de no estrellarme con la parte de atrás trato de sacarle el quiebre, la moto se frena con la parte de atrás de la moto y yo vuelvo. Lo único que yo pensé en ese momento fue, no me despedí de mis hijos y me va a matar la camioneta. Cuando yo reacciono, ya la ambulancia está ahí. Me están levantando, tomaron fotos, lo mandaron a las redes, eso salió en Facebook, salió en un montón de lados en ese momento. Hicieron la nota de que un comunicador social de Olímpica Estéreo, el Rey Latino, se había estrellado, bueno, total. Y yo voy amarrado a esa camilla, viendo el techo de la ambulancia por dentro, algo que uno no quiere ver. O sea, tú ves las ambulancias pasar, pero tú no te imaginas el que va adentro, qué va pensando esa persona, ni cómo está. Y yo lo que estaba pensando era, me pudo haber muerto y no me despedí de mis hijos. Me pude haber muerto y no me despedí de mis hijos. ¿Cómo es posible que yo llegue a este nivel de inconsciencia sobre mi vida, sobre mis responsabilidades, sobre todo? Y llamo a mi esposa primero, llamo después a mi mamá, y la tercera llamada que recibo es de un vale mío, que es mi hermano de otra mamá y otro papá, que es Eduardo Brito Salas. Me acaban de decir que te accidentaste, ¿dónde estás? ¿Para dónde va? ¿Cómo te va? No, tranquilo, muy bien, ya estoy consciente, no sé qué me pasó, pero bueno, ahora me van a ver, pero no estoy sangrando, no, tranquilo. Llegué a la clínica, me hicieron todos los exámenes respectivos, acabaron con el seguro de la moto, me hicieron de todo, hasta una liposucción en la pierna porque tenía un hematoma que, mejor dicho. Pero recibí una lección de amor como nunca antes. Mi esposa tiene un problema de espalda que viene de su familia. Y a ella se le aceleró porque un 24 de diciembre se agachó a agarrar algo en el piso. Nosotros teníamos en ese momento una perrita Cocker Spaniel que era muy juguetona. Y cuando ella se agachó, la perrita la empujó. Por los tacones que tenía y su problema de espalda incipiente, esa caída aceleró el proceso y ella quedó con un problema de espalda tremendo. Ella es fisioterapeuta, creo que es la mejor fisioterapeuta de Colombia para mí, pero ese trabajo es muy pesado para alguien que tiene un problema en la columna. El tema es que en la clínica donde yo estoy, en la cama donde yo estoy, en el cuarto donde yo estoy, no hay una silla decente para que alguien se quede acompañándome. Mi esposa duró todos los días que yo estuve en esa clínica, durmiendo con la cabeza puesta al lado mío en la almohada y en una silla Rimax. El amor real es el amor que tiene la capacidad de morir a tu, a tu yo, a tus ínfulas, orgullo, prejuicio. Nunca digo sueños, porque los sueños no se deben matar nunca por nada, pero sí mueres a muchas cosas tuyas para que la otra persona pueda sentirse amada. Y creo que es la lección más grande de amor que yo he recibido en mi vida, porque mis papás me enseñaron a ser papá. Yo soy el papá que soy con mis hijos por como mi mamá y mi papá me enseñaron a ser papá, porque ellos fueron así conmigo. Ellos eran de quitarse el pan, de sacrificarlo todo para que nosotros estuviésemos bien. Y eso he hecho yo con mis hijos toda la vida. Pero el amor de pareja, eso te toca aprenderlo a la fuerza, equivocándote. Hay mucha gente que lo coge de deporte y se casa 2 y 3 y 4 veces. Yo no, yo me casé con ella y sí, yo no digo que no, que fui un santo, pero sí te digo que esa fue la real lección de amor que yo recibí de parte de ella. Y yo a partir de ese momento dije, o yo cambio realmente y me convierto en el hombre que ella necesita que yo sea, o yo no la amo. Y gracias a Dios hoy vamos para 26 años de casados y somos un par de locos enamorados que se irrespetan permanentemente. Si no se dieron cuenta por lo que hice ahorita. Y ella es feliz. Mi suegra dice que mi esposa se la pasa riéndose todo el día, pero cómo no, si mi única intención es mantenerla así, que se ría, que llegue un momento en que le fastidie tanto que me golpea, me saca y me dice, vete de aquí, ve, déjame en paz. Pero, yo te quería preguntar, perdónate que te interrumpa, no. ¿es el mismo
Reinaldo Tapias que Rey Latino? ¿Cómo haces Yo lo separé hace muchos años. Yo lo separé hace muchos años porque yo recuerdo que muchas veces la gente me paraba en la calle y me decía, pero habla. Es como cuando tú dices, no, yo soy médico. Hey, ven acá. Tú eres médico, sí. Hace como 5 días tengo un dolor aquí. Es lo mismo. Tú llegas a un sitio y te dices, tú eres locutor. Que tú trabajas en Olímpica. Habla para ver. Entonces, eso me hizo entender que yo tenía que separar mi persona, mis amigos, mi intimidad, mi círculo cercano, lo tenía que separar de ese personaje infiel, tomador, desordenado, irrespetuoso, irreverente de quien soy yo. Y tú me escuchas en el micrófono y hay muchos artistas y muchas personas que se han sentado ahí a que yo las entreviste, que no aguantan el level porque soy muy, y me le meto en la casa y le pregunto cosas que nadie pregunta. Y te puedo decir que me han pasado cosas tan bonitas como el hecho de que la esposa de Polo Montañez una vez, en la segunda entrevista que le hice, me diga, yo quiero darte las gracias porque tú eres de los pocos que yo conozco que tiene la capacidad de sentarse a hablar con él como tú lo haces. Porque Polo Montañez en las entrevistas era muy escueto, al ser campesino, una persona con poca preparación, eh, era muy difícil que se abriera. Tú le tocabas la mano y tú sabías que era un campesino de tierra, de arrancar la yuca con la mano. Era un tipo muy recio. Y él no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Y que yo pudiera hacer que él se abriera, para ella era fantástico. Porque él decía cosas que en otras partes no dijo nunca. Por ejemplo, a nosotros no, en una de las entrevistas que me concedió, gracias a Dios, él dijo que él había demandado a su disquera en Francia, porque no le habían pagado lo de su primer álbum, que sonó primero en Francia y después sonó en Latinoamérica, eh, donde está un montón de estrellas, por ejemplo. Eh, Después cuando sale el álbum aquí, él me cuenta la historia, por ejemplo, de una canción que él hace sentado viendo por la ventana del hotel donde lo habían bajado en la promoción. Una canción que es un espectáculo, esa canción a mí me encanta, que habla de ella haciéndose surcos en el pelo, mientras el ventilador, él la vio y le escribió eso, bueno, no le escribió, él no escribía, dato, Polo Montañés no sabía escribir ni leer. Los que hacían eso eran su esposa y sus hijos mayores. Todas las canciones que él las grababa de memoria, las grababa en un cassette, la llevaban a la disquera, los músicos sacaban las partituras de ahí, hacían la grabación de la base y él después iba y cantaba de memoria. Y cuando yo lo entrevisté por última vez, me dice, tengo más de 270 canciones en la cabeza. Una locura, una locura. Un privilegiado y nosotros fuimos privilegiados de tener un artista como Polo Montañez y escucharlo cantar y disfrutar de su talento, porque la verdad es que cuando tú escuchas una canción de Polo Montañez, valóralo, porque te juro que él no escribía ni leía. Cuando hablamos, ahorita que estamos hablando de canciones, ¿a dónde crees que va el futuro de la música? La música no se va a detener nunca porque la música es intrínseca al ser humano. Mira, es tanto así que cuando tú le tocas las palmas a un bebé, él automáticamente quiere replicarlo porque para él es una manera de comunicarse. Cuando la comunicación no puede ser expresada por él a través del habla, él sabe que puede expresarla a través de las palmas. Dice, estoy feliz si tú estás feliz conmigo. Entonces la mamá aplaude y el niño repite. Y es un sonido, es música. Entonces, la música no se detiene, no se puede detener y no se va a detener jamás. Y espero que la gente entienda que las evoluciones son necesarias. Porque así como hoy en día la IA se está tomando pues, todos los aspectos de la vida, la música no puede ser ajena. Y el tema no es hacer música de la que hacemos hoy con IA, no. El tema es hacia dónde va la música con IA. Hace como una semana estaba viendo un proyecto experimental de un par de músicos, no recuerdo de dónde son, que se visten de una manera muy estrafalaria, con muchas Llenes luces, de potrillas.
y tú los escuchas y tú sabes que lo puedes entender y lo puedes asimilar, pero en el momento tu oído no está adaptado a lo que ellos están pretendiendo vender. Pero sin lugar a dudas la música puede fácilmente terminar ahí. Si no recuerda lo que pasó con Daft Punk, por ejemplo. ¿Quién esperaba que un par de locos sin rostro lograran convertirse en el dúo más importante de música electrónica del planeta, metiendo cientos de millones de personas en no sé cuántas cantidades de conciertos y festivales, los cuales asistieron durante muchos años, con música que básicamente no usa instrumentos? Entonces, si nosotros fuimos a festivales donde brincamos con música como la de Queen en su momento, y después con música como la que hacía MC Hammer, por ejemplo, y después Madonna, y fuimos subiendo el nivel hasta llegar a Avicii. Entonces, cuando tú vas caminando en ese orden, ¿qué te puede esperar más adelante? La IA te puede ayudar a sacar una idea que para ti sea totalmente ilógica y que sea muy complicado de sacar, la IA te la hace realidad. Entonces, me encanta lo que está pasando, me encanta que los jóvenes se interesen en la música y que utilicen todas las herramientas que tienen para hacer música. ¿Qué no me gusta? No me gusta la gente que critica, porque es un desgaste energético y es una pérdida total de tiempo, porque al final a nadie le importa y es real. Puedes criticar este podcast a mí, mi trabajo, mi vida, lo que tú quieras. Y al final eso no tiene ninguna importancia. El tiempo no se detiene para ti, ni se va a detener para mí, ni para nadie. Dentro de 100 años, ninguno de los que estamos ahora aquí, ni los que están viendo esto, van a estar. Entonces, si tú eres consciente de que eres un lapso de tiempo muy pequeño en el universo, no puedes terminar desgastando esa poca energía que tienes y ese poco tiempo que tienes en cosas que no van a sumar nada para nadie ni para ti. Entonces, botar veneno porque no me gusta, porque es que yo soy de Juancho Polo, o yo soy de Silvestre, o yo soy de Diomedes, y no me gusta Bad Bunny ni lo que hace Karol G. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estás aportando? ¿Qué estás disfrutando? Si no te gusta, pues no lo escuches, busca lo tuyo, hazte un playlist y sé feliz. Al final, el objetivo de la vida ni siquiera es ser feliz. Estaba viendo un filósofo hace poco que hablaba acerca de algo que me pareció muy fantástico y me voló la cabeza. Eh, el hombre decía, yo no vivo de filosofías, yo no vivo de religiones, yo vivo el hoy, yo vivo el ahora. Y él explicaba, hace 10.000 años, si un hombre mataba a 1.000 elefantes con un machete o con una lanza, es un héroe. Si hoy en día tú matas a un elefante, vas preso. Hace poco vi en ESPN un concurso de hombres cortando leña para ver quién era más rápido. Antes cortabas leña rápido, decía, cuando los colonos ingleses llegaron a América, los Estados Unidos, cortaban leña rápido. ¿Por qué? Porque si no cortas leña rápido, te llegaban los indígenas, te mataban y tu familia quedaba a la intemperie. Cortabas el árbol rápido, era para poder construir algo para tener a tu familia segura. Entonces, si en esa época servía, hoy no sirve, hoy lo hacen como un deporte. Entonces, si te das cuenta, el tiempo va transcurriendo, las cosas van cambiando y tú tienes que tener la capacidad de adaptarte a lo que ocurre a tu alrededor. No solo adaptarte a lo que ocurre a tu alrededor, sino que aceptarlo y vivir bien sin hacerle daño a nadie. Eso realmente es la vida, porque si tú te casas con una filosofía, si yo tengo una filosofía y tú tienes otra, en algún momento, en algún punto en la vida nos vamos a chocar. Es que eso que está diciendo Rey está incorrecto, porque es que yo pienso que. Entonces, él dice, eso es innecesario. No hay que vivir buscando filosofías para terminar chocando, que eso son las guerras. La vida es, ¿qué tengo hoy? Esto, ok, con esto me adapto, con esto vivo, soy feliz, no le hago daño a nadie y aporto. Entonces, yo vivo el hoy, vivo la hora sin filosofías. ¿A dónde crees que va la radio? Para esto es radio, lo que estamos haciendo nosotros ahora es radio, porque todo este audio lo subes a Spotify, Deezer, a Ya Apple. tenemos nuestro canal también en Spotify también para que la gente pueda escucharlo mientras va al trabajo. Esto es radio. O sea que todos los que piensan que no, que la radio se acabó, no, la radio no se acabó. Yo te digo algo, ¿a qué nivel está Japón, Pekín, Chicago, Washington, Nueva York? ¿A qué nivel están?
Si tú lo analizas, el nivel en el que ellos están es años luz. Nada más mira la velocidad de Internet que manejamos en Colombia y la velocidad de Internet que manejan ellos. Por lo menos, Japón y China son los países que tienen la velocidad más alta. Y después están algunos países europeos y Estados Unidos. Nosotros estamos muy lejos en esa lista, en ese orden de ideas. Si ellos, que están más adelantados, no han matado la radio, porque la gente en Colombia dice que la radio se va a acabar. O sea, no estamos ni cerca. O sea, el nivel de alcance sigue siendo importante. Nosotros tenemos más de, bueno, gracias a Dios, a mí me escuchan más de 140.000 personas al día. ¿Sabes lo que es llegarle a 140.000 personas al día? En los pueblos, en las veredas. Es una locura. Y yo no te digo que nosotros peguemos canciones como antes, pero sí ayudamos a mantener el éxito. Oye, y mira que hace poquito veía a Alex Manga que decía, bueno, ahorita los artistas sí pegan un pedacito de la canción. Sí, pero y la canción se vuelve, el éxito es el pedacito de la canción, pero ¿cómo haces tú para que pegue toda una canción? Y él resaltaba que en la radio era que hacía, donde No, te hacían escuchar la canción. Es que no solo eso, sino que en este momento, para hablar en términos modernos, la radio es tu playlist sin esforzarte. Tú pones la radio y tienes un playlist. No, que los comerciales, si tú no pagas Spotify te van a poner comerciales. Si tú no pagas YouTube te van a poner comerciales. Así que no hay ninguna diferencia. El tema es que si tú quieres una señal premium de radio, en algún momento vas a poder pagar una suscripción y escuchar Olímpica Estéreo 24/7 sin comerciales. Y eso va a llegar en su momento. Pero el tema es que hacer radio va a evolucionar a un punto en el que ya no va a haber estaciones de radio fijas. Ya cada quien va a hacer su programa desde su casa, desde el carro, de donde esté. Yo puedo hacer las 20 latinas, las puedo hacer donde sea. Por lo menos hoy estaba haciendo radio en la calle. Estaba en la Quinta Avenida, ahí haciendo, con una universidad de aquí, haciendo un en vivo. Entonces, si yo puedo hacer eso, lo puedo hacer en mi casa cualquier día, fácilmente, sin ningún problema, un software en una computadora y llóralo. Y vas a tener la misma calidad, vas a tener la misma música, vas a tener el mismo locutor, pero todo el formato está cambiando. Entonces, para mí lo fundamental es que esa evolución se dé y se dé en el tiempo que tiene que darse. A mí me preocupa mucho cuando la carrera va avanzada y nosotros estamos todavía como en triciclo. Y eso pasa mucho aquí en Santa Marta, y no estoy hablando solo de radio, estoy hablando de muchas cosas. Cuando tú ves la evolución de ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena, y ves Santa Marta, yo me preocupo. Te lo digo que me preocupo muchísimo porque todavía dicen que es una ciudad turística, pero yo veo a los turistas saltando huecos y charcos y yo digo, ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Playa? Y si es solo playa, entonces no tenemos nada. Porque si esto es solo playa, entonces no hay nada. Y la gente se está esforzando en tener un centro histórico con buenas discotecas, con buenos bares, con buenos restaurantes. Y te digo, estamos en una evolución en la que la gente ya no bebe. Y seamos reales. Y cuando usted va a las estadísticas dicen que esta generación no toma. Y esta generación es la del fitness y la de las proteínas. ¿Qué proyectos tiene Rey Latino? Digitales. Bueno, yo hace ya algún tiempo, bastante tiempo por cierto, arranqué un proyecto cristiano que se llamaba Rey Latino el Podcast, donde hacía entrevistas, artistas. Siempre al final terminaba preguntándoles acerca de su fe. Ahí entrevisté a Michel Torres, Luis Fercuello en pandemia, ahí está Rafa Pérez, está Carlos Manjarres, ¿quién más está ahí? Hasta Elder. ¿Quién más está ahí? Bueno, hay una cantidad de artistas. Está Mr. Black, que fue uno de los últimos. ¿Eso dónde lo hacías? Lo hacía está en YouTube. Tú lo puedes buscar en YouTube y ahí está. Se llama Rey Latino el Podcast, lo puedes encontrar muy fácilmente. Paralelo a eso también manejo, porque todavía está por ahí, lo tengo en TikTok, se llama La Gente del Café, donde visitaba restaurantes de café y hacía una especie de blog y lo enseñaba. No era un tema gastronómico, sino era más un tema de empresa y que fuera enfocado al café. Cuando arrancó toda esta locura, yo no fui ajeno a ella y te puedo decir, ya, yo tengo 32.000 suscriptores en Rey Latino el Podcast, pero el tema fue que llegó un momento en que sentí que ser un gurú cristiano
no estaba siendo coherente con lo que yo estaba sintiendo en mi vida espiritual. ¿En qué sentido? En que yo soy una persona que hoy en día cree, pero tengo muchas dudas y no puedo mentir. Tengo muchas dudas acerca de muchas cosas. Sobre todo porque fui de las personas que se vio afectada por situaciones de iglesias. Entonces, cuando tú ves eso, tú, espérate ahí, déjame, yo lo pienso, porque yo no puedo seguir empujando a la gente a que entre algo de lo que yo de pronto ya no estoy. Entonces, yo lo frené. Hay muchos mensajes, eh, mensajes muy buenos, muy espirituales, pero también me gustaba hacerlo y creo que logré el alcance que logré porque mis mensajes no eran el típico mensaje espiritual, sino que a mí me gustaba mucho golpear a la gente como soy yo, golpear a la gente con la realidad. O sea, que tu vida espiritual tenga mucho que ver con tu vida cotidiana y no como a veces te lo pintan, porque cada vez que te hablan de los héroes de la Biblia te la ponen aquí. Entonces tú miras allá y tú dices, pero yo ¿cuándo voy a llegar allá? Entonces yo decía, no, es que no tienes que llegar, es necesario que llegues. El Dios del que yo hablaba en ese podcast era un Dios que cabía en todas partes, en el burdel, en el billar, en la clínica, en la cárcel. Era un Dios que tenía esa posibilidad de poder llegar a tratar de transformar tu vida a través de ese cambio que todos necesitan hacer de adentro hacia afuera para que realmente se vea la espiritualidad. Pero entonces llegó un proceso en el que yo decidí eh, dejarlo hasta ahí porque sentía que lo que estaba diciendo no era coherente con lo que yo estaba viendo. Entonces yo dije, mejor me detengo y no soy un hipócrita más tratando de sacarle atención a la gente con un mensaje que realmente yo no estoy sintiendo, no estoy viendo, no estoy experimentando. Entonces lo tengo en stand-by. ¿Qué puede pasar con ese podcast? Ese podcast se puede convertir en otra cosa. En este momento tengo una invitación para entrar a un proyecto, pero necesitan que sea mi podcast porque ya tiene los suscriptores. Entonces, lo más probable es que muy pronto vuelva a hacer esto y me vuelva a meter en el cuento. Pero en este momento tengo mi año sabático. Les puedo ser sincero, les digo, con todo esto que pasó, yo cerré el Instagram, no tengo Instagram, y todo el mundo se sorprendió. ¿Cómo? Tenía más de 20,000 seguidores y tal. Y dice, no, es que no, o sea, no. El tema es que si tú sientes que es una carga para ti, tener algo que tú no quieres usar para alimentar a gente que al final, ¿qué? Entonces yo dije no y lo corté. Ya el Facebook me lo habían robado 2 veces, entonces no tengo Facebook. Si tú sigues a un rey latino, ojalá sea el Pico de Cartagena, porque no soy yo, no tengo Facebook. Y tampoco tengo Instagram. Tengo un TikTok. ¿Por qué? Me divierto mucho. Y hacer TikTok me encanta en el sentido de que, no sé, la gente de TikTok es muy diferente a las otras redes sociales. Es gente chapalante, divertida, no comen de nada, te dicen las cosas en la cara. Ese cuento de que hay poca censura, me encanta. ¿Por qué? Porque la gente es como es y te la suelta así plena y por eso me encanta TikTok. Tengo TikTok. Al principio se llamaba Rey No Tiene Instagram. En estos días decidí ponerle mi nombre para que me encuentren. Entonces, si buscan Reinaldo Tapia en TikTok, ahí me van a encontrar. Pero el tema de las redes sociales sí lo estoy manejando como suavecito. Les puedo decir, si ustedes tienen mi número y quieren hablar conmigo, llámenme en el día cuando estoy fuera de la oficina, pero jamás después de las 6 de la tarde. Celular apagado. La gente me dice, ¡ay, que es una emergencia! No soy Jesucristo, o sea que no te puedo sanar ni convertirte el agua en vino para arreglarte la fiesta. No soy médico ni cirujano, o sea que no te puedo curar, no te puedo hacer una sutura, no puedo hacer nada de esa vaina, ni soy chofer de ambulancia. Entonces, no, una emergencia. ¿Cuál emergencia? O sea, ¿qué te puedo solucionar a la 1 de la mañana? Nada. ¿Me vas a hacer que me levante corriendo? A nada, porque yo, ¿qué voy a hacer? Al día siguiente, cuando prendo el celular, miércoles, ¿qué pasó? Llamo, ¿qué pasó? No, ¿dónde llego? Y voy. Pero ¿te acuestas a las 6 o es independiente a la hora que te acuestes? No, yo me desconecto. Yo hablo con mi mamá, es mi última llamada. Madre, ¿cómo estás? La hago reír, el mamo gallo soy.
Y ya me meto con mi papá y el barrigón y tal, pi, papi. Él me mama gallo, tal. Mi última llamada del día y ¡pam! Para los niños, para la mujer, para la familia. Ya no tengo niños. Mi hija tiene 18 años, es estudiante de la Universidad Magdalena, estudia, ¿cómo es? Negocios internacionales. Mi hijo es ingeniero electrónico, está trabajando con una empresa gringa ahí en Medellín, gracias a Dios. Y sus planes es vivir en Toronto, donde ya ha estado, pero en este momento está trabajando aquí, pero su sueño es estar allá, o en Estados Unidos, en Toronto. Mi hija también, su sueño es irse. Entonces, y los niños, no tengo niños. Un par de viejos ya que aportan y a veces también quitan, pero yo amo mucho a mis hijos y ya te puedes imaginar tener un papá como yo. Baja caña como un berraco. No, eso, nosotros nos la pasamos así riéndonos, molestando. Creo que es el ambiente más sano que puedes tener con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tu familia. Ese molestar, ese... ¿Cómo te digo? Ese quitarte la máscara de la calle, ¿no? Porque tú en la calle tienes una máscara puesta donde tú te proteges de todo lo que está pasando, ¿no? Tú eres amigo, decente, hola, ¿cómo estás? Y tal, pero tú no eres como tú eres. Pero cuando tú cruzas el marco de la puerta de tu casa, te quitan los zapatos y tú eres tú. Y entonces ahí sí te ríes, molesta, la agarra la nalga, tú me entiendes, o sea, eres tú. Y ella se siente tranquila porque no tiene un esposo postizo, sabe con quién se casó y sabe que en los momentos serios el man está ahí firme y el man responde, pero que el 99.9% del día es mamadera de gallo. Molestadera. Mira que le dije, me van a entrevistar y voy a decir que me sacaste de mi casa y que yo era un niño y tú eras una mujer mayor. Te voy a matar, como digas eso. Ya lo dije, está grabado. Ya está grabado. No. Hermano, un consejo para esos pelados que están viendo en la radio, en los podcasts, en el entretenimiento, una forma de salir adelante y un consejo para todos esos que nos están viendo, escuchando. Yo di muchos consejos en mi vida. Ese podcast yo no sé cuántos capítulos tiene y era una consejera que me cayó. Y la verdad es que hoy en día soy muy poco de dar consejos, pero sí le digo a la gente que nos está viendo a esta hora, sobre todo a los jóvenes, no vas a ser joven toda tu vida. No es un año más tu cumpleaños, es un año menos. Métete en la cabeza que el tiempo es el recurso vital más importante con el que cuentas. Y cada vez que lo pierdes, no hay dinero en la vida que pueda hacer que eso se devuelva. Porque la gente dice, el dinero puede incluso hacer retroceder el tiempo porque puedo llegar a vivir todo lo que no viví de joven. Hey, tienes 60 años, no tienes 25. Te puedes vestir como joven, meterte a la discoteca, al yate, al Ferrari, andar con una modelo famosa, pero tienes 60 años. Tu rodilla, tu hígado, tu pulmón tiene 60 años. A los 25, sí. A los 60 no. Entonces, no te creas esa patraña. Más bien, concéntrate en que tu tiempo es hoy, tu tiempo es ahora, y aprovechalo al máximo. No todo es fácil, todo requiere tiempo, requiere sacrificio, pero requiere preparación. ¿Sabes qué es la ventaja de la IA? La IA te enseña. La IA te enseña a cómo la puedes utilizar para tú sacar provecho. Entonces, dedícate a estudiar lo que necesitas estudiar para lo que te gusta hacer y no desperdicies el tiempo. Ni con gente que te hace perder el tiempo, ni con cosas que te hacen perder el tiempo, ni en vicios que te consumen a ti y consumen tu tiempo. Dedícate a crecer en lo tuyo, dedícale tu tiempo de vida a lo tuyo y vas a ver que antes de los 60 años, cuando todavía tienes fuerza, vas a poder viajar en la góndola en Venecia, no te vas a quedar dormido.